Buenas tardes a todos. Entonces, hoy vamos a ver la clase de recuperación, lo que nos tocó ver el otro día, ¿eh? Déjenme compartir la pantalla un momento y acomodar todo esto acá, ¿no? Mm. Ok, pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Pueden ver la diapositiva que estoy mostrando ahora, ¿no? Si me confirman, por favor. Ok, muy bien. Gracias por confirmar. Bueno, y al final, cuando termine de exponer, les voy a pasar unas preguntas a modo de aplicar lo que vamos a ver ahora mismo, ¿eh? Entonces, el tema que nos toca ver el día de hoy es un tema muy interesante, de hecho, es el tema de la axiología. Bueno, para poder entender de qué va esto de la axiología, primero hay que entender que es una rama de la filosofía. La filosofía tiene muchas ramas, ¿no? La ética, por ejemplo, se dedica a estudiar qué es lo bueno y lo malo, cómo los humanos deberían comportarse, qué es la felicidad, etcétera. La epistemología estudia qué es el conocimiento científico, cómo delimitar lo que es ciencia de lo que no lo es, cuáles son los pasos del método científico, etcétera. La ontología estudia todo lo que existe y así cada rama específica tiene su determinado campo de estudio. En este caso, la ética es el estudio filosófico de los valores. ¿Por qué? Bueno, la palabra griega axios significa valor y logos, como ya lo sabrán, significa teoría o estudio, ¿no? Entonces, la axiología, apelando a la etimología, a las raíces de las palabras, significa entonces teoría del valor o estudio del valor, estudio filosófico del valor, en este caso, ¿eh? Entonces, es la disciplina filosófica dedicada al estudio del valor. Y es que, admitámoslo, chicos, nosotros valoramos muchas cosas cada día. Nosotros valoramos personas, por ejemplo. Seguramente ustedes valoran a su familia, a sus mascotas, a sus amigos, aprecian ciertas ideas, defienden ciertas ideas, pueden apreciar también ciertas obras de arte, como pinturas o ciertas piezas musicales, etcétera. Entonces, es algo innegable que los humanos valoramos. Pero la pregunta es, ¿qué es exactamente el valor? ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos? O sea, si algo tiene valor, ¿es porque ese valor depende de nosotros? Si ningún humano existiera en el mundo, ¿los valores seguirían existiendo? ¿O los valores existen independientemente de nosotros? Bueno, estas son las preguntas fundamentales que se plantea la axiología. Entonces, empecemos con una pequeña definición o aproximación de lo que es el valor. Bueno, en términos muy generales, el valor es aquello que hace estimables o rechazables, estimables, valorables, ¿no? O no valorables los objetos, hechos, acciones, personas e ideas, ¿no? Prácticamente todo lo que puede existir, porque podemos valorar objetos, ¿no? Ustedes seguramente valoran la computadora con la que están escuchando esta clase o su celular seguramente y rechazan otros objetos. Una persona podría rechazar, por ejemplo, qué sé yo, una casa muy antigua o mm, una computadora malograda. Una persona no aceptaría eso, no valoraría eso. Los hechos buenos, por ejemplo, las acciones buenas que pueden hacer una persona, como ayudar a los demás, son acciones que nosotros valoramos, o al menos se espera que las personas valoren.
y que se rechacen las acciones malas. Si tú ves, por ejemplo, en la calle que están am, asaltando a una persona inocente, se supone que uno debe rechazar esa acción de asaltar a una persona inocente. Allí está la prueba de que las acciones pueden ser valoradas positiva o negativamente. Las personas, como dije, ¿no? Ustedes pueden valorar a sus familiares, a sus amigos, a su pareja, etcétera, ¿eh? Y las ideas también se pueden valorar. Los recuerdos, por ejemplo. Seguramente tú valoras positivamente los recuerdos más importantes que tengas de tu vida. Y también puedes rechazar ciertos recuerdos como experiencias terribles que a todo el mundo nos puede haber pasado en algún momento, como un asalto, una ruptura quizás, etcétera, ¿eh? Entonces, en síntesis, el valor es aquello que hace estimable o valorable, para que no lo olviden. El valor es aquello que hace valorable o no valorable, rechazable, algo. Y ese algo incluye objetos, hechos, acciones, personas e ideas, ¿no? Una idea muy intuitiva, muy fácil de entender, ¿no? Bien, ahora, resulta que los valores tienen características muy interesantes. Pero antes de ver todas estas características de los valores, vamos a poner algunos ejemplos para poder aplicar y entender estas características con mayor propiedad, ¿no? Entonces veamos cuáles son las clasificaciones de los valores, ¿no? Por un lado, están los valores económicos, que tienen que ver con la utilidad, con lo lucrativo incluso, ¿eh? ¿Por qué? Muchas personas valoran las cosas que son útiles, que son económicamente rentables, ¿no? Por ejemplo, un caso muy cotidiano en una familia podría ser que valoran mucho un cuarto que alquilen porque es económicamente muy útil, porque les genera ingresos, ¿no? Eh, para una academia, la pizarra es valorada porque les ayuda, tiene una utilidad económica. La pizarra es útil, sirve para que los profesores puedan plasmar sus clases, ¿no? Algunas personas se atreverían a decir que ciertos individuos también tienen un valor económico, una utilidad, porque son muy útiles para trabajar o cosas por el estilo, ¿eh? Cuando se habla de utilidad, entonces se está hablando de un valor económico. Si algo es útil, tiene un valor económico positivo y se supone, al menos en teoría, que lo que es útil se puede valorar, ¿no? Y lo que no tiene utilidad no se valoraría, ¿no? No se valoraría. Por ejemplo, si tú vas a una tienda y quieres comprar, digamos, una golosina y le dices y le entregas a la persona de la tienda una piedra, pregunta, ¿te va a aceptar la piedra o va a rechazar eso? La respuesta es obvia, ¿no? Esa persona va a rechazar la piedra porque no tiene una utilidad, no tiene un valor económico. Y como no tiene utilidad, rechaza, no la valora, no la aprecia, no la acepta, sino que rechaza eso. ¿Y qué es lo que aceptaría en su lugar? Bueno, un billete o monedas para pagar, ¿no? Entonces recuerden, los valores económicos tienen que ver con la utilidad y ah, lo lucrativo, ¿no? Después de explicarles cada uno de estos valores, les voy a poner algunos ejemplos y quiero que me respondan, ¿eh? De qué tipo de valor se trataría. Bien, por otro lado están los valores éticos o también morales. En este caso, ético y moral puede ser tratado como equivalente, los valores éticos o los valores morales. Estos valores tienen que ver con la conducta del hombre y, en específico y muy importante, tienen que ver con lo bueno y lo malo. La ética es la disciplina filosófica que estudia lo bueno y lo malo. Y por esa razón los valores éticos tienen que ver con lo bueno y lo malo. ¿Y por qué estos valores son importantes? Bueno, porque en teoría las acciones buenas o las personas buenas se deben valorar o no. Claro que sí, las personas buenas tienen que ser valoradas, sus acciones tienen que ser aceptadas, apreciadas. Y se supone, en teoría, que las acciones malas y las personas malas tienen que ser rechazadas, no tendrían que ser valoradas, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros estamos por la calle y encontramos que hay un joven que está ayudando a una ancianita a cruzar la calle, porque la ancianita no puede cruzar la calle por su propia cuenta, normalmente las personas valorarían la acción de ese individuo, de ese joven, ¿no? Allí está la prueba. Lo bueno y lo malo puede ser valorado. Y por otro lado, un ejemplo de una acción mala sería que una persona esté golpeando a un niño sin ninguna razón. Si nosotros viéramos eso en la calle, creo yo que todo el mundo rechazaría eso, ¿no? Para nada valoraría esa acción mala. Entonces, en síntesis, los valores éticos tienen que ver con lo bueno y lo malo. Se supone que lo bueno se debe valorar y lo malo se debe rechazar, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Luego, por otro lado, también están los valores estéticos. Seguramente ustedes han escuchado la palabra estética. Ah, lo estético tiene que ver con lo bello. En teoría también se supone que las personas valoran la belleza y rechazan lo que no es bello, ¿no? Rechazan lo opuesto a lo bello. Una persona, por ejemplo, puede ir a un museo donde hay muchísimas obras de arte y si una de esas obras le parece bella, pues va a valorarla, va a apreciarla, va a aceptar esa obra de arte. Pero si encuentra una pintura que le parece lo contrario de bello, si encuentra una pintura así, ¿va a apreciar esa pintura acaso? Bueno, la respuesta obvia es que no, que le va a causar repulsión, que la va a rechazar, que no va a querer verla, que le va a parecer espantosa y etcétera, ¿eh? Entonces, no valoraría esa obra de arte porque no le parece bella. Entonces, los valores estéticos tienen que ver con la belleza, con lo bello, y lo contrario de bello sería lo feo, ¿no? Exacto, exacto. A ver, mm, parecía un comentario. Ok. Luego están los valores religiosos. Bueno, estos valores se aplicarían principalmente para las personas que siguen una religión en específico. ¿Por qué? Porque las personas religiosas tienen ciertas creencias y valoran a partir de esas creencias cierto tipo de cosas eh, que son santas, que afirman sus creencias y etcétera. Entonces los valores religiosos tienen que ver con la santidad, con lo sagrado. Tiene que ver con lo sagrado entonces, ¿eh? Un cristiano, por ejemplo, pregunta, ¿valora o rechaza la Biblia? La respuesta es obvia, que valora, que aprecia positivamente lo que está escrito en la Biblia porque cree que es la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, imagina que a un cristiano se le muestre en el mundo hay una religión en la que adoran a Satanás. Imaginemos que a un cristiano se le pone enfrente la Biblia de Satanás. Pregunta, ¿ese cristiano valoraría o rechazaría esa Biblia de Satanás? La respuesta aquí también es obvia, ¿no es cierto? Que el cristiano rechazaría completamente la Biblia y la religión que adora a Satanás, ¿no? Allí está la prueba, chicos. Hay valores religiosos también. Hay, hay ciertas propiedades que los cristianos aceptan, que valoran positivamente, y ciertas otras propiedades que rechazan, que no la aceptan, que la desprecian. Ese es el punto. Entonces, hay valores religiosos, claro que sí, ¿no? Por otro lado, están los valores sociales que tienen que ver ya con la sociedad, con la comunidad. ¿Qué es lo que aprecia la comunidad? Bueno, lo que aprecia el conjunto de personas son acciones o personas que sean generosas, que sean cooperativas, que estén dispuestos a ayudar a los demás, ¿no? Eso es algo que creo las personas en una sociedad valoran positivamente, aceptan e incluso inculcarían. Pero, ¿cuál sería lo contrario de todo eso? Bueno, la sociedad rechazaría a personas que son egoístas, que
no son muy sociables, que se encierran en su burbuja y no quieren cooperar, no quieren ayudar a los demás. Esos serían los valores sociales, entonces. Los valores sociales son aquellos que involucran a un conjunto de personas, a una sociedad, a una comunidad, ¿no? Una comunidad se supone que debe valorar lo que es justo y rechazar lo que es injusto. Debe valorar positivamente, debe apreciar a las personas que sean altruistas, que sean cooperativas, y debería rechazar a las personas que no les gusta cooperar, que por el contrario siguen su propio beneficio solamente, siguen su propio beneficio. Bien, hasta aquí chicos, ¿todo está quedando completamente claro? Antes de continuar con estos valores teóricos, ¿todo está completamente claro? ¿Hay alguna duda? Porque recuerden que les voy a poner ejemplos y quisiera ver sus respuestas, ¿no? Todo bien, ¿no? Ya, estupendo. Ujú. Y por otro lado, están los valores teóricos y algunos le llaman también valores cognoscitivos. Lo voy a apuntar acá. Valores cognoscitivos, ¿no? ¿Por qué valores teóricos o cognoscitivos? Bueno, si se fijan en la palabra cognoscitivo, suena mucho a conocimiento. Y de hecho, cognoscitivo y conocimiento tienen el mismo origen. Lo cognoscitivo es lo relacionado al conocimiento. Entonces, hay valores que se relacionan con el conocimiento. ¿Por qué? Pregunta, chicos. Si yo en este momento les digo, hey chicos, 2 más 2 es igual a 5. Pregunta, ¿aceptarían o rechazarían lo que les acabo de decir? Que 2 más 2 es 5. ¿Aceptarían esta afirmación o la rechazarían? ¿Mm? ¿Qué dicen al respecto? Claro, allí están respondiendo que rechazarían. ¿Y por qué? La respuesta es porque es una afirmación falsa. Es falso que 2 más 2 sea 5. Se supone que lo falso es algo que se debe rechazar, ¿o no? ¿Mm? Así como rechazaste a tu ex, ¿eh? Que era bien falso. De la misma manera, en el conocimiento, uno debe rechazar las afirmaciones que son falsas. ¿Y cuáles son las afirmaciones que se deberían aceptar? Las afirmaciones verdaderas, ¿no? Las afirmaciones verdaderas. Si yo les digo, chicos, 2 más 2 es igual a 4, ¿aceptarían o rechazarían esta afirmación? Bueno, siguiendo el ejemplo, claro que aceptarían esta afirmación porque es verdad que 2 más 2 es igual a 4. Allí está la prueba, chicos. Las personas racionales valoran, aceptan lo que es verdadero y rechazan y no valoran aquello que es falso. Así es que sean racionales y rechacen a las personas falsas, ¿no? Bueno, aquí se está relacionando solo el conocimiento, ¿eh? Pero hay algo más. No solamente se valora lo verdadero, también se valora lo que es racional y se debe rechazar aquello que es irracional, ¿o no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, a ver, les pongo este ejemplo, a ver qué opinan al respecto. A ver, un momento. Antes de continuar con esto de los valores teóricos, hay una pregunta. Una diferencia entre el valor ético y social, ¿cuál sería? Ah, ya, interesante pregunta. Bueno, para comenzar, una diferencia es que lo ético tiene que ver con lo bueno y lo malo, y eso incluye a individuos solamente. En cambio, lo social tiene que ver ya no tanto con individuos, sino con conjunto de personas, ¿no? Lo ético tiene que ver con lo bueno y lo malo. Una persona individualmente puede ser buena o mala, pero una persona cuando se involucra con muchas otras más personas, sus acciones ya no necesariamente son catalogadas como buenas o malas, sino como justas e injustas, cooperativas o no cooperativas, altruistas o egoístas, ¿no? Entonces, una primera diferencia es que
En este caso, lo social está relacionado con conjuntos de individuos, ¿no? Y cuando una persona se relaciona con conjuntos de individuos, surge la justicia, lo cooperativo, lo altruista, ¿no? Aquel que está dispuesto a ayudar siempre, lo generoso, ¿no? En cambio, en lo ético no necesariamente se trata con grupos de personas, puede tratarse con solamente un individuo, porque un individuo, independientemente de su relación con los demás, puede ser bueno o malo, ¿no es cierto? Claro que sí. Un individuo individualmente puede ser bueno o malo. Claro que con muchas otras personas puede ser también bueno o malo, pero el punto es que en el caso de la ética no necesariamente es así, ¿no? Esa es una pequeña diferencia. Pero tienen muchas cosas en común, porque lo bueno se supone que también es lo justo, ¿no es cierto? Entonces, no están tan desconectadas después de todo, pero la diferencia, y si eso viene en una pregunta, lo importante es que ustedes tienen que preguntarse, ¿esa valoración está a nivel de comunidad de individuos o no toma en cuenta el que haya una comunidad de individuos, ¿no? Si toma muy en serio y muy en cuenta que esa acción es justa, altruista, que es generosa, eso iría con respecto a lo social, ¿no? Solo a lo social. Porque estas propiedades de justo, de altruista, de cooperativo, involucran a grupos de personas. En cambio, si no se le está dando énfasis a eso, pero se dice que la acción es buena, entonces la respuesta iría por el campo de lo ético, ¿eh? ¿Sí? Esa es la respuesta, ¿eh? Quedó más o menos clara esta pequeña distinción porque no son tan diferentes, ¿no? Ok, excelente entonces, ¿no? Bien, entonces como decía, los valores teóricos o cognoscitivos son aquellos que tienen que ver con el conocimiento. Ya les dije que lo verdadero es aquello que se debe aceptar, se debe valorar, y lo falso es aquello que se debe rechazar, que se debe despreciar, ¿no es cierto? Bien, pero también les dije que lo racional es lo que se debe aceptar, obviamente, y lo irracional es lo que se debe rechazar, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo, a ver, ¿qué opinan al respecto? Imaginemos que hay dos personas que tratan de explicar los terremotos, ¿no? Por un lado está la persona A y por el otro lado está la persona B. Ahora, la persona A nos da la siguiente explicación y nos dice, los terremotos son causados por el movimiento de las placas tectónicas. ¿Mm? ¿Quedó claro? Los terremotos son causados por el movimiento de las placas tectónicas. Eso es lo que dice la persona A. Ahora, la persona B nos dice lo siguiente. Los terremotos son causados por el movimiento de las placas tectónicas y las placas tectónicas se mueven porque hay ángeles que no podemos ver que mueven las placas tectónicas. Pregunta, chicos, ¿qué explicación aceptarían? ¿La explicación A o la explicación B? ¿Mm? Piénsenlo un momento. Ajá, muy bien. Hay una persona que respondió. A ver, ¿qué dicen los demás? Ujú. Ah, ajá, ajá, muy bien. Hay una persona que se tomó el tiempo y dice, a ver, dice, la de la opción A, porque la opción B no se ha confirmado que existen ángeles. Además, no tiene coherencia. ¡Wow! Eso es muy importante, que no tiene coherencia y que no se ha confirmado la existencia de ángeles. Bueno, aquí podemos ver entonces que, ¿qué es más racional? ¿Creer en explicaciones que han sido probadas o creer en explicaciones que afirman la existencia de cosas que no han sido probadas? Obviamente la explicación que afirma la existencia de cosas que sí han sido probadas. Eso es lo más racional, ¿no es cierto? Entonces, se supone que lo racional es aquello que se debe aceptar, se debe valorar, las explicaciones racionales,
Y las explicaciones irracionales, o sea, aquellas que no tienen evidencia, que no son coherentes, como ahí bien señalado, son las explicaciones que se deben rechazar. ¿Ven? Allí está. Recordemos la definición de valor. Es aquello que hace estimable, aceptable, valorable o rechazable. Aquí, en los valores teóricos o cognitivos, estamos rechazando ciertas teorías o ciertas hipótesis. Allí está la prueba. Existen valores teóricos y cognitivos. Valores que tienen que ver con la verdad, con la falsedad, con lo racional e irracional, con lo coherente e incoherente. Excelente, excelente. Se nota que lo están entendiendo muy bien. Bueno, y por otro lado están los valores sensoriales. Como su mismo nombre lo indica, tienen que ver con lo que se siente, con lo sensorial, con lo que se siente. ¿Y qué es lo que busca las personas sentir? ¿Qué es lo que busca la mayoría de personas sentir? Pregunta seria. ¿Las personas buscan sentir placer o sentir dolor? ¿Qué es lo que aceptan y qué es lo que rechazan? ¿Qué es lo que buscan y qué es lo que evitan? Obviamente, o de manera muy general, las personas buscan sentir placer y evitar el dolor, ¿no? Todo el mundo rechazaría el dolor. Por ejemplo, supongamos que una persona nace con una enfermedad que no tiene cura. Los médicos afirman con certeza que no hay cura y esa enfermedad causa un gran dolor, un gran sufrimiento a la persona que la padece. Y no hay medicamento que pueda controlar ese dolor. ¿Esa persona estaría contenta con aquella situación? Claro que no. Esa persona desearía no tener esa condición. Allí está la prueba de que las personas rechazamos el dolor, ¿no? En cambio, una persona que le gusta leer y siente placer y, y siente satisfacción en hacer eso, por ejemplo, va a buscar seguir leyendo para poder seguir sintiendo placer. Nosotros sentimos placer al comer eh, y necesitamos comer también y buscamos siempre comer aquello que nos agrada y buscamos no comer aquello que nos desagrada, ¿no es cierto? Eso tiene que ver entonces con los valores sensoriales. Entonces recuérdenlo, grábense. Los valores sensoriales tienen que ver con el placer y el dolor, con lo que se siente. Placer y dolor. Y en teoría, se busca el placer, se valora el placer y se rechaza el dolor, ¿no es cierto? Bien, ahí hay un comentario que dice lo siguiente. Y con respecto a los masoquistas, wow, esa es una muy buena pregunta, de hecho. Para responder la pregunta, voy a terminar explicando estos valores vitales y con eso de aquí vamos a entender el caso de los masoquistas, ¿ok? Bien, los valores vitales son aquellos que ya no tienen que ver tanto con lo sensorial, sino con lo vital. Hay una diferencia allí entre lo sensorial y lo vital. Lo vital, como su mismo nombre dice, tiene que ver con la vida. Hay cosas que se aprecian de la vida, como por ejemplo la salud. Todo el mundo, pregunta, ¿todo el mundo desearía tener salud o estar enfermo todo el tiempo? ¿Qué es lo que desearía todas las personas? Obviamente todo el mundo desea tener salud. Aquellos que han experimentado enfermedades y enfermedades feas, porque las hay, como hepatitis, como el coronavirus, por ejemplo, no van a querer volver a repetir eso. La enfermedad es algo que se rechaza, que no se valora. Nadie quisiera estar enfermo. Y la salud es algo que se aprecia, que se valora. Por ahí dice un dicho popular también que la salud es más importante que el dinero también. Lo vital es muy importante. La salud se aprecia y lo insalubre se rechaza. Ok, hasta aquí todo quedó claro, ¿no es cierto? Ahora voy a responder el comentario o la pregunta. Y con respecto a los masoquistas, bueno, el caso de los masoquistas es muy interesante. ¿Cómo entender a los masoquistas? Los masoquistas son personas que, bueno, como se dicen, como se dice, no sé qué sentirán, la verdad. Es una pregunta muy interesante.
En teoría dicen que los masoquistas son personas que sienten que les gusta sentir dolor, que sienten placer al sentir dolor. Eso suena un poco contradictorio, ¿no es cierto? ¿Cómo una persona va a poder sentir placer al sentir dolor? Bueno, uno podría analizar con lo que acabo de explicar el caso de los masoquistas de la siguiente manera. Los masoquistas, am, voy a apuntarlo aquí, ¿ya? Siguen el dolor, pero rechazan la, la vida. Ok, la clave está aquí. Las personas masoquistas aprecian el dolor porque les genera cierta satisfacción, pero rechazan la vida. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, es innegable que el dolor, chicos, el dolor es una advertencia, de hecho. Lo que se siente doloroso es aquello que amenaza nuestra vida. Por ejemplo, ¿por qué tú cuando, supongamos que haces esto, ¿no? ¿Por qué tú cuando presionas un cuchillo, supongamos en tu mano, por qué sientes dolor? Porque está amenazando tu vida, está amenazando tu vida. ¿Por qué cuando estás a punto o cuando te están ahorcando sientes dolor? Supongamos que te están robando y te ahorcan fuertemente. ¿Por qué sientes dolor? El dolor es una advertencia de que tu vida está corriendo peligro. ¿M? Es una advertencia de que tu vida está corriendo peligro. Y así pueden seguir casos y más casos. El dolor nos advierte del peligro, nos advierte de aquello que está amenazando nuestra vida. Pero ¿por qué los masoquistas lo siguen? Bueno, un análisis que podemos hacer es lo siguiente. Los masoquistas valoran en el aspecto sensorial el dolor, pero al valorar el dolor en el aspecto sensorial, están rechazando un valor vital que es la salud o la vida. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Hay una persona que está comentando y dice, entonces es un caso donde se carece del valor vital. Exactamente, esa es la respuesta. El caso de los masoquistas es un caso en el que hay ciertos valores en conflicto. Se busca el dolor, pero a la vez se está rechazando el valor vital de la salud o de la preservación de la vida en todo caso. Ese es el análisis que se le podría dar a los masoquistas. Entonces, chicos, con este ejemplo de los masoquistas, que es muy bueno, de hecho, uno puede decir, bueno, los valores de hecho pueden entrar en conflicto. Los valores pueden entrar en conflicto. Claro que sí. Ese es un análisis que se podría hacer con respecto a los masoquistas. Eh, y a propósito, les doy un dato muy interesante. Un dato muy interesante. Una vez vi un video muy bueno que explicaba esto del masoquismo y dice que en gran medida todas las personas somos masoquistas o nos gusta sentir cierto dolor o cierto riesgo, porque eso nos, nos causa placer, de hecho. A muchas personas en el mundo les gusta, por ejemplo, las películas de terror, subirse a juegos extremos, hacer deportes extremos, todo eso que en cierta medida pone en peligro tu vida. ¿Y por qué? Bueno, porque al hacer eso, el cerebro tiene algo así como un diseño, por así decirlo, en el que si una persona empieza a sentir cierto peligro, va a poder sentir cierta satisfacción a la vez. Es un caso muy interesante. Pueden buscarlo aquí en el canal, curiosamente, así se llama el canal, y ponen curiosamente en YouTube, ¿no? Curiosamente y masoquismo. Y allí la persona explica muy bien, de hecho, y con buenos ejemplos y con bibliografía muy bien documentada, ¿no? Con artículos científicos. Es un video muy recomendable y dura, creo, 6 minutos, me parece. En fin, ahora sí a lo nuestro. Continuamos con lo nuestro. Bien, ya hemos visto los tipos de valores. Ahora, yo les voy a poner algunos ejemplos y ustedes me dicen de qué valores se tratan, qué valores están en juego, ¿ok? Supongamos que una persona está caminando por la calle y ve
a una persona que está dibujando en el piso y dice, wow, qué bonita pintura. ¿De qué tipo de valor se trata? Estupendo, esa es la respuesta, muy bien. Exacto, del valor estético que tiene que ver con la belleza. Estuvo muy fácil. A ver, le voy subiendo poco a poco el nivel. Ah, hace, en el año 1500, el filósofo Giordano Bruno fue quemado vivo. Fue quemado vivo. Porque l- lo quemó vivo ciertas personas de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era un grupo de la iglesia que perseguía a personas que cometían blasfemias, herejías, que no seguían las doctrinas cristianas. ¿Qué tipos de valor están en juego aquí? En este caso que les he puesto. Ajá. Bueno, está muy bien esa respuesta. Bueno, el valor principal que estaba en juego o lo que se pretendía mostrar era el valor religioso, porque tenía que ver con lo sagrado. En este caso, la Santa Inquisición estaba rechazando aquello que ellos no consideraban sagrado. Hay valores religiosos involucrados. Estaban despreciando la vida de una persona. Se está hablando aquí de valores vitales y de valores sociales también en cierta medida, porque la Santa Inquisición creía que las personas que iban en contra de las Sagradas Escrituras eran una amenaza para la sociedad. Así es que esos valores están involucrados. Muy bien. Otro ejemplo, a ver. Un profesor y un estudiante están conversando y el profesor le dice al estudiante, yo no voy a creer en lo que me dices porque creo que es una afirmación errónea. ¿Qué tipo de valor está involucrado aquí? Ajá. Exacto, un valor teórico o cognoscitivo también, ¿no? Que tiene que ver con la verdad, la falsedad, lo correcto e incorrecto, lo coherente e incoherente. Muy bien. Ya, unos últimos para pasar a las propiedades de los valores. A ver, lo que les dije, la frase popular, la salud es más importante que el dinero. ¿Qué valores están involucrados en esa frase? La salud es más importante que el dinero. Ajá, exacto, lo económico y lo vital. Excelente, excelente. Bien, veo que ha quedado eso de aquí completamente claro. Ahora sí podemos entrar de lleno a las propiedades o características de los valores. Bueno, para empezar, la primera característica que tienen los valores es polaridad. ¿Han escuchado de polos opuestos? Claro que sí, ¿no? Todo el mundo ha escuchado de polos opuestos. Bueno, la característica de polaridad, perdón, tiene que ver con lo mismo. Todo valor tiene su contrario, tiene su polo opuesto. De lo útil, ¿cuál sería su contrario? Lo inútil, obviamente, ¿no? De lo bueno, ¿cuál sería lo opuesto? Lo malo. De lo bello, ¿cuál sería lo opuesto? Tu ex, ¿no? Lo feo. De lo santo, ¿cuál sería lo contrario? A lo que no es santo, lo que es sacrílego, lo que es hereje, lo que tiene que ver con la blasfemia. De lo justo, de lo altruista, ¿cuál sería lo contrario? Lo injusto, a lo egoísta. A ver, hay un comentario, dice. Los ex son errores de la vida. Y uno aprende de los errores, ¿no es cierto? Claro. De lo verdadero, ¿cuál sería lo opuesto? Lo falso. De lo racional, ¿cuál es lo opuesto? Lo irracional. De lo placentero, ¿cuál sería lo opuesto? Lo doloroso, obviamente, ¿no? Lo doloroso, como tu experiencia con tu ex.
Y de lo vital, o perdón, de la salud, de la vida, ¿cuál sería lo opuesto? La muerte, la enfermedad. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Los valores tienen su polo contrario, tienen polos opuestos. Hay cierta contrariedad, entonces. ¿Mm? Bien, eso queda perfectamente muy claro, entonces. ¿Mm? Otra cosa muy interesante es que tienen cierto grado, cierta intensidad. El grado es la intensidad con la que se presenta el valor. ¿No? Por ejemplo, uno podría decir, esta pizarra es útil, pero la otra pizarra es mucho más útil. De la misma manera, por el otro lado, esta pizarra es inútil, pero la otra pizarra es mm, menos inútil. ¿Mm? Uno puede decir, wow, esta pintura de aquí me parece bella, pero la de allá me parece muy, muy bella. Muy, muy bella. Uno podría decir, wow, esta chica es bonita, aquella otra chica es un poco más bonita, la tercera de allí es un poco más bonita que la segunda. Estamos hablando de la belleza en grados. Los valores tienen gradualidad. De la misma manera, puedes ir por el contrario y decir, esta persona es fea, pero la de allá es mucho más fea. Y ni qué hablar de mi ex. De nuevo, estamos hablando de la belleza en grados, ¿no es cierto? Los valores tienen grado, entonces tienen niveles de intensidad. Puede haber algo bello, muy bello, etcétera, ¿no? Él es santo, pero la otra persona es mucho más santa. O Santa Rosa de Lima es una santa, pero yo creo que Santa Teresa es una persona mucho más santa. Estamos hablando de la santidad en grados, ¿no? Aquella acción es justa, pero la otra acción es mucho, mucho más justa. Estamos hablando de valores, de grados en los valores sociales. Esta teoría es racional, es coherente, pero la otra teoría es mucho más coherente, mucho más sensata, mucho más racional. De nuevo, los valores teóricos, como la racionalidad, también tienen grados, ¿no? Esta experiencia es placentera, pero la otra experiencia es mucho más placentera. El placer o el dolor tiene grados también, ¿no? Queda claro entonces esta característica de la gradualidad, ¿no es cierto? Fácil de entender, ¿no? Entonces nunca se olviden, grado tiene que ver con la intensidad. Estupendo, estupendo. Ahora el valor, perdón, la característica de la jerarquía. Para entender esto, les pongo un ejemplo y quiero saber qué responderían o qué opinarían al respecto, ¿eh? Para poder entender la jerarquía. Es algo que en cierta medida ya hemos visto. Aquí va el ejemplo. Supongamos que hay una persona y tiene dos potenciales parejas, la pareja A y la pareja B, ¿ok? Voy a apuntarlo para que lo tengan más presente. Una persona tiene dos potenciales parejas, dos opciones, la persona A y la persona B. La persona A es una persona mala, pero tiene dinero. Es decir, es una persona egoísta que sigue sus propios beneficios, pero tiene mucho dinero. La persona sabe que muy probablemente la persona A le va a ser infiel, le va a traer mucha infelicidad, pero tiene mucho dinero. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien, ahora la persona B. La persona B es una persona buena, pero no tiene dinero. Es una persona en la que todo el mundo reconoce que siempre ha sido generoso, que tiene caballerosidad, que está dispuesto a ayudar a los demás, que sería fiel. Si se casa es para toda la vida, pero no tiene dinero. ¿A qué persona elegirían ustedes? ¿A la persona A o a la persona B? Es un caso de la vida real, ¿no es cierto? Pero ¿qué responderían ustedes? ¿No? ¿Es una difícil decisión quizás? ¿O creen que la respuesta es obvia? Ah, que es obvia que la mejor opción es la A o que la mejor opción es la B. ¿Qué decidirían ustedes?
Ujú. Muy bien, lo está empezando. Ajá. Ok, hay una persona que está respondiendo. Dice, y da un buen argumento, ¿no? A la persona B porque con dicha persona puedo salir adelante a pesar de los obstáculos en el aspecto económico. Muy bien. La respuesta que acabas de dar tiene que ver mucho con la jerarquía. ¿Por qué? Pregunta, ¿a qué valor le estás dando más importancia sobre qué otro valor? ¿Mm? En la respuesta que has dado, ¿qué valor es más importante sobre qué otro valor? Está para pensar. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Tu respuesta nos da a entender que tú valoras o crees que lo ético, lo bueno, es más importante que lo económico. Tú acabas de hacer una jerarquía en los valores. ¿Eh? Estás diciendo, oye, lo bueno es más importante que lo útil. La persona buena es más importante que aquella que tiene dinero. La jerarquía, acabas de hacer una jerarquía, has dicho, este valor es más importante que el otro. La jerarquía es precisamente eso. Es la importancia que se le da a un valor con relación a otros valores. ¿No? Supongamos que hay una persona que haya dicho, yo me iría A, con la persona A, que es mala pero tiene dinero. ¿Qué valor está priorizando en su jerarquía? Obviamente está priorizando lo económico sobre lo ético o moral. ¿No? Está diciendo, para mí, los valores económicos son más importantes que los valores éticos. De nuevo, es un caso de jerarquía, entonces, ¿eh? Es un caso de jerarquía. Las personas hacemos jerarquía de todos los valores en todo momento. En la frase popular que les dije, el dinero es más importante que la salud, también se está hablando de la jerarquía, porque estás diciendo, los valores vitales son más importantes que los valores económicos. ¿No? Hay personas que van a decir, lo estético es más importante que lo ético, o lo estético, lo bello es más importante que lo social, y etcétera. ¿No? Queda claro entonces lo que es esa característica de la jerarquía de los valores, ¿no es cierto? Hasta aquí, estudiantes, ¿alguna duda? ¿Todo está perfectamente claro? ¿Algún comentario? ¿Queda claro entonces de qué va la polaridad, la gradualidad y la jerarquía? Mm, A ver, hay un comentario que dice, pero dicha persona no le importaría el valor sensorial porque al final va a sufrir. Ah, ¿A cuál te estás refiriendo? ¿A la persona que elige al individuo A? Bueno, es una posible opción. Si es que te refieres a eso, entonces sí, ¿no? No estaría dándole también importancia a lo sensorial. Lo económico estaría entonces sobre lo ético y sobre lo vital, perdón, sobre lo sensorial. Los valores económicos estarían sobre los valores éticos y sensoriales. Sí, así es que la respuesta es, estás en lo cierto. Bien, entonces hasta aquí todo perfectamente claro. ¿No? A ver, yo les pongo unos 3 ejemplos y la pregunta es de qué características se trata, ¿ya? A ver, atentos, ¿eh? Ah, una persona, una persona se encuentra con su amigo y le dice, leí, leí la obra literaria que nos dejó el profesor. Me pareció una obra buena. Y el otro amigo le responde, ¿te pareció una obra buena? A mí me pareció una obra sumamente buena. ¿Qué característica del valor se está aplicando aquí? Ajá, exacto, muy bien.
la gradualidad. Se está hablando de intensidad. Uno dijo que le parecía buena o bonita o bella la obra y el otro le parecía mucho más bella. Estupendo. Ah, un profesor y un alumno están conversando y dice, "Mm, un profesor y un alumno están conversando y el profesor le dice al estudiante, bueno, estudiante, me tengo que retirar porque a pesar de que todo lo que digas suena muy interesante y irracional y correcto, tengo que irme a trabajar. ¿De qué características se está hablando? Ah, muy bien, estupendo. Ujú. Se está hablando aquí, en este caso, de la jerarquía. Exacto. Porque el profesor está diciendo algo así como, a pesar de que lo que digas es verdadero y es racional, tengo que ir a trabajar porque necesito dinero. Es lo que está implícito en lo que dicen. Está valorando más lo económico que lo teórico cognoscitivo, ¿eh? Muy bien. Ahora pasemos al, a esto del acto valorativo. Como dijimos al comienzo, nosotros valoramos todo el tiempo. Las personas valoran todo el tiempo. Hay un montón de cosas que ustedes valoran y hay ciertos valores a los que le dan más importancia sobre otros valores, ¿no? Pues bien, ese acto valorativo representa una experiencia a través de la cual el sujeto acepta o rechaza un objeto, persona, acción o idea. El acto valorativo es la acción, entonces, de valorar precisamente. ¿Y cuáles son los elementos del acto valorativo? Bueno, son los que podemos ver aquí, ¿no? Los elementos primero son el sujeto, porque siempre hay una persona que valora, hay una persona que dice esto me parece importante, esto me parece algo aceptable, etcétera. Ahora, supongamos que yo les digo, chicos, yo valoro, estudiantes, yo valoro. ¿Ustedes qué me preguntarían? ¿Mm? Si yo les digo simplemente yo valoro, ustedes me preguntarían, profesor, le falta completar su oración. ¿Qué es lo que valora exactamente? Esa expresión yo valoro siempre va con algo, siempre se valora algo, ¿no? Siempre se valora algo. Ese algo que se valora es el objeto entonces, ¿no? Se necesita un sujeto que valora y el objeto el cual se está valorando. Luego tenemos como tercer elemento la cualidad o la propiedad. Esto tiene que ver precisamente con la clasificación. Si yo digo, por ejemplo, la pizarra es útil, ¿cuál sería la cualidad? Bueno, sería una cualidad económica. Si yo digo la pizarra es útil, el sujeto sería yo, el objeto, ¿cuál sería? La pizarra, y la cualidad sería una cualidad económica. Si yo digo la pizarra es bella, el sujeto de nuevo sería yo, el objeto la pizarra, y la cualidad sería la belleza, ¿no? O la cualidad estética. Y por último, los juicios. Bueno, juicios aquí es equivalente a enunciados. No, no se asusten por este término. Juicio en este caso significa enunciado. Enunciado es aquello que se dice, aquello que se enuncia. En los ejemplos que les puse, yo digo la pizarra me parece útil o la pizarra es útil, el sujeto soy yo, el objeto la pizarra, la cualidad económica y el juicio es, entre comillas, entre comillas, ah, la pizarra es útil. Es lo que he dicho, que la pizarra es útil. Entonces el juicio valorativo es
la pizarra es útil, entre comillas, ¿no? En el ejemplo de que yo digo la pizarra es bella, ¿cuáles serían los elementos? A ver, aplicando lo que les acabo de decir. La pizarra es bella. ¿Cuáles serían los elementos? Yo digo la pizarra es bella. A ver, la respuesta es, el sujeto sería yo, el objeto la pizarra, la cualidad sería una cualidad estética porque hablé de belleza, y el juicio es, la pizarra es bella. ¿Mm? Así de sencillo. Bien, aquí en el ejemplo que está en la imagen es, bueno, una persona dice el mundo es horrible, seguramente le parece un lugar feo, ¿no? Muchas personas suelen decir eso. Bueno, el sujeto es la persona que emite ese enunciado, el objeto sería el mundo, la cualidad sería, bueno, en este caso si dice horrible en el sentido de que le parece feo, sería una cualidad estética, pero si dice que es horrible porque es el mundo está lleno de personas malas, bueno, sería una cualidad estética, perdón, una cualidad moral, ¿no es cierto? Eh, si dice que el mundo es horrible porque es muy injusto, porque hay personas egoístas, la cualidad sería social, ¿no? Una cualidad o un valor social. Y el juicio, aquello que se dice es precisamente el mundo es horrible. Bien, ahora chicos, aquí viene algo muy, muy importante a tener en cuenta. Es sumamente importante. Hay dos tipos de juicios o de cosas que se afirman. Por un lado están los juicios de ser, o también llamados juicios ontológicos, y los juicios de valor, ¿no? Los juicios de ser afirman lo que son las cosas en sí mismas. En otras palabras, los juicios de ser describen, pero sin valorar, sin aceptar o sin rechazar, sin apreciar o sin despreciar, ¿no? Simplemente describen la realidad como es. Yo digo, por ejemplo, la pizarra es verde. Pregunta, cuando yo digo la pizarra es verde, ¿estoy diciendo que valoro la pizarra o que rechazo la pizarra? Parece que no, ¿no? Simplemente he descrito la realidad y no estoy valorando al describir la realidad. Simplemente he dicho algo ah, sin decir algo positivo o sin decir que la aprecio o la desprecio, ¿no? Yo digo, por ejemplo, la ventana es transparente. Tampoco estoy apreciando ni despreciando la pizarra. La ventana, no estoy diciendo nada valorativo. En cambio, esos son los juicios de ser, ¿no? En cambio, por otro lado, los juicios de valor ya califican, ya valoran acciones, personas y cosas. Ya se acepta o se rechaza, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, la pizarra es bella, ese es un juicio de valor porque al decir es bello, ya estoy como que aceptándola, como que valorándola. Si digo la pizarra es útil, es un juicio de valor porque ya la estoy valorando, apreciando, aceptando económicamente. Si digo la persona de allá es buena, estoy emitiendo un juicio de valor porque estoy aceptando, apreciando, valorando que sea una persona buena, ¿no? El juicio de valor entonces califica, valora, como su mismo nombre, que ayuda mucho, lo dice, ¿no? Mientras que los juicios de ser solamente describen la realidad sin valorar, ¿no? Aquí hay un ejemplo. La Escuela de Filosofía es parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Pregunta, si una persona dice eso, ¿está diciendo que valora o desprecia eso? Para nada, ¿no? Simplemente ha descrito la realidad. Es como decir, la pizarra es verde, la pared es amarilla o blanca, ¿no? En cambio, si uno dice,
La Escuela de Filosofía es la mejor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Aquí ya está valorando porque está diciendo que es mejor. ¿Mejor en qué aspecto? Bueno, quizás en un aspecto teórico, ¿no? Etcétera. Es muy importante porque las personas suelen confundir los juicios de ser con juicios de valor. ¿Está clara esta distinción, chicos? ¿Está clara? Les pongo unos ejemplos a ver y ustedes me dicen si son juicios de ser o juicios de valor. ¿No? ¿Les parece? Unos ejemplos así rapiditos. ¿No? A ver, atentos. A ver, yo les digo, a ver, hay un accidente en la Panamericana Sur ahorita mismo. Hay un accidente en la Panamericana Sur ahorita mismo. ¿Juicio de ser o juicio de valor? ¿Mm? Vamos, piénsenlo. Ajá. A ver qué dicen los demás. Hay una persona que ya respondió. Repito, hay un accidente en la Panamericana Sur ahorita mismo. ¿Juicio de ser o de valor? Muy bien. La respuesta es que es un juicio de ser. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy describiendo la realidad. Yo no he dicho, me parece mal que haya habido un accidente o qué pena que haya habido un accidente. ¿No? Simplemente describí la realidad. Dije, ocurre esto, he descrito la realidad y ya. No he dicho que me parece algo bueno o algo malo. ¿No? A ver, otro ejemplo. Juicio de ser o juicio de valor. Una persona dice, Perú perdió el mundial. Perú perdió el mundial. Sé que todavía duele, sé que hay cicatrices. Perú no llegó a la final del mundial. ¿Juicio de ser o juicio de valor? Ujú. Excelente, exacto. La respuesta es que, de nuevo, es un juicio de ser, porque una persona que dice eso está describiendo la realidad solamente. Ha descrito lo que ha ocurrido en la realidad. Pero si una persona dice, me parece muy mal, me parece pésimo, me parece horrible que Perú haya perdido el mundial o que no haya llegado a la final, ese ya sería un juicio de valor. ¿No? Muy bien. Entonces es importante tener en cuenta esa distinción. Ahora, una pregunta que nos viene a la mente al hablar de valores, al hablar de lo bueno, lo bello, lo santo, lo justo, lo placentero, la salud, etcétera, es, ¿y dónde está? ¿Y dónde están todos esos valores? ¿Dónde está la belleza? ¿Está en el objeto mismo? O sea, ¿hay pinturas bellas? ¿O la belleza está en el ojo de quien mira? En el ojo del espectador. ¿Dónde está la belleza? Si todos los humanos del planeta desaparecieran, ¿seguirían habiendo cosas bellas? En síntesis, ¿dónde están los valores? ¿Están en la mente de las personas o están en los objetos mismos? En los objetos externos a la mente de la persona. Es una gran pregunta, de hecho. Es una gran pregunta. Es una pregunta filosófica. ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay respuesta. Los filósofos todavía siguen discutiendo sobre si los valores
están en la mente de los sujetos, de los humanos, o están en los objetos mismos. Si la belleza depende de la persona, o si no existiera ninguna persona, seguirían habiendo objetos bellos. Es un problema abierto, de hecho. En filosofía se sigue discutiendo ese tema. Pero a pesar de eso, hay dos grandes bandos, ¿no? Por un lado, hay un bando que dice, los valores están en la mente de las personas. Los valores están en la mente de las personas, de los sujetos. Si todos los humanos desaparecieran, lo bueno también desaparece, la belleza también desaparecería. Si una persona sostiene eso, se le llama subjetivismo, porque subjetivismo viene de sujeto precisamente. Los valores dependen del sujeto, están en el sujeto. Una palabra muy fácil de recordar, ¿eh? Subjetivismo. Por otro lado, la otra posibilidad es que una persona podría decir, los valores están en los objetos mismos. Si ningún humano existiese, seguirían habiendo cosas bellas, cosas buenas, ¿no? A ese otro bando se le conoce como objetivismo. Y objetivismo viene precisamente de objeto, también muy fácil de recordar, ¿no? ¿Por qué objetivismo? Porque dice que los valores están en los objetos, no en los sujetos. Si ningún humano existiese, los valores, como la belleza y la bondad, seguirían existiendo, seguirían habiendo objetos bellos, ¿no? Bien, por el lado del subjetivismo hay ciertas posturas también, ¿no? No es que sea algo homogéneo. Empecemos entonces por eso, por el subjetivismo. Por un lado, una de las posturas es el hedonismo, o también llamado epicureísmo, porque el fundador de esta escuela es Epicuro de Samos, ¿no? Hedonismo, epicureísmo son equivalentes entonces. El hedonismo dice que todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor, ¿no? Eso es algo que intuitivamente es verdad, porque lo placentero se siente bien y lo doloroso se siente mal. Como les dije, el dolor es una advertencia de aquello que amenaza nuestra vida. Y la razón calcula el máximo placer, ¿no? Pregunta, ¿dónde está el placer? ¿En los sujetos o en los objetos? ¿Una piedra puede sentir placer? ¿O un sujeto racional con capacidad de sentir puede sentir placer? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Son los sujetos los que sienten placer. Y los humanos valoran aquello que es placentero y desprecian aquello que no es placentero. Por esa razón, ¿dónde están los valores? Están en el sujeto. Y todos los valores se fundamentan en el placer y en el dolor, ¿no? Se aprecia el placer y se desprecia el dolor. Esta es una primera mm, o una forma de subjetivismo. Otra forma de subjetivismo es el eudemonismo. Eudemonismo viene de una palabra griega que significa felicidad, ¿no? El máximo representante de este eudemonismo es Aristóteles, ¿no? Aristóteles tiene un libro sobre ética que se llama Ética Nicómaco, que es una obra muy bella, de hecho. En esa obra habla de la felicidad, de la amistad, de la buena vida, de la buena vida. Sostiene que las acciones del ser humano persiguen un fin, la felicidad. Ese es el objetivo último. Si tú le preguntas a una persona en la calle, oye, ¿quieres ser feliz? A cualquier persona en la calle, ¿quieres ser feliz? ¿Qué te respondería todo? ¿Qué te responderían todas las personas? ¿Mm? ¿Todas las personas buscan ser felices o no? ¿Qué dicen al respecto? ¿O han escuchado alguna vez a una persona que diga, quiero ser infeliz? ¿Mm? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Todos buscamos la felicidad. Hay un comentario, dice, sí, menos los masoquistas. Bueno, incluso los masoquistas podríamos decir que sienten cierta felicidad al sentir dolor, ¿no? Y por eso buscan el dolor, porque les hace sentir felices, ¿no? La felicidad es aquello a lo que todo el mundo aspira, ¿no? Todo el mundo quiere ser felices, pero le podríamos decir,
Aristóteles, ¿y cómo podemos ser felices? ¿Hay una fórmula para ser felices? Y la respuesta que dice Aristóteles es que no. Lamentablemente, no hay una fórmula infalible para poder ser felices. Muchas cosas dependen de la suerte también. Dice Aristóteles muy sabiamente, ¿no? Hay cosas que dependen de la suerte también. La época en la que nacemos. Supongamos que nacemos en un contexto donde hay guerras y destrucción a nuestro alrededor. Resultaría muy difícil ser felices en ese contexto, ¿no es cierto? Mucha de la felicidad depende de la suerte, entonces. La familia en la que nacemos también, dice Aristóteles, influye mucho. Pero a pesar de eso, Aristóteles nos da cierto consejo para que podamos alcanzar la felicidad en la medida de nuestras posibilidades. A esa teoría se le conoce como la teoría del justo medio, que dice lo siguiente. En la vida debes obrar siempre con mesura, con equilibrio, y si actúas así, vas a poder lograr la felicidad de manera mucho más fácil. Pero si vives una vida de exceso, no vas a poder ser feliz fácilmente. Es más fácil ser feliz si es que vives de manera moderada, mesurada, que viviendo en un mundo de excesos. ¿Y eso es verdad o no? Claro que sí. Las personas que son equilibradas, que son cautas al accionar, van a poder tener una vida al menos tranquila, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, supongamos que llegas cansado de estudiar a tu casa y tienes cierta hambre, ¿no? Tienes hambre. Supongamos que te sirves muy poquita comida. ¿Te vas a sentir bien al comer muy poquita comida? Obviamente no, pero el otro extremo tampoco es bueno. Supongamos que llegas a tu casa, tienes hambre y te sirves mucha comida. Y terminas esa comida de tal manera que ya te sientes empalagado, te sientes hastiado de la comida. ¿Te vas a sentir bien? Claro que no. Vas a sentir cierta insatisfacción. Entre comer muy poquito y comer demasiado, ¿cuál es lo correcto para que te sientas bien? ¿Qué es lo que deberías hacer para que te sientas bien? Comer de manera equilibrada, de manera mesurada. Comer de manera justa en la mitad. Por eso se le llama teoría del justo medio. Y esto lo puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida. Al hacer deporte, al estudiar, siempre tienes que actuar de manera moderada, siempre en equilibrio. Nunca en exceso, pero tampoco muy poquito, ¿no? Y si sigues eso durante toda tu vida, vas a poder al menos, o la felicidad va a ser más fácil de alcanzar, ¿no? Entonces se delibera y elige los medios para lograr este fin, para lograr la felicidad, ¿no? A ver, hay una pregunta muy interesante que dice, una diferencia entre el hedonismo y el eudemonismo. Bueno, para empezar, el hedonismo solamente habla de placer y dolor. En cambio, el eudemonismo habla de la felicidad, habla de la felicidad, no necesariamente del placer y dolor solamente. Se podría decir entonces que el eudemonismo es mucho más abarcador porque no solamente abarca el placer y el dolor. La felicidad es algo mucho más complejo que solamente el placer y el dolor, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Eh, Esa es una primera diferencia, ¿no? Ahora, otra diferencia es que en el eudemonismo se da algo así como una técnica. Les comenté esto de la teoría del justo medio, ¿no? Lo último que estaba hablando. Lo voy a apuntar aquí. El eudemonismo nos da algo así como una teoría sobre cómo podríamos alcanzar la felicidad o al menos cómo podríamos vivir bien, viviendo de manera moderada. En cambio, el hedonismo no nos dice eso. El hedonismo simplemente dice, busca el placer y huye del dolor. Pero ¿de qué manera? El hedonismo no nos da una respuesta, no nos da al menos un consejo al respecto. En cambio, el eudemonismo de Aristóteles sí. Allí hay otra diferencia entonces, ¿eh? Que mientras
hedonismo solamente nos dice sigue el placer y huye del dolor, pero no nos dice cómo. El eudemonismo nos da algo así como un consejo o una técnica para que podamos al menos lograr cierto nivel de felicidad en nuestra vida, o por lo menos cierta tranquilidad. Esas serían las dos grandes diferencias, ¿no? Y bueno, porque tienen diferentes representantes también, esa sería una tercera diferencia, ¿no? En el hedonismo está Epicuro de Samos como el mayor representante, y en el eudemonismo está Aristóteles, ¿no? Está Aristóteles, ¿no? Esas serían las tres grandes diferencias. Am, sí, ¿quedó claro? Otra cosa importante en el hedonismo es que el hedonismo hace una distinción entre placeres. Diferencia dos placeres. Voy a ponerlo aquí, ¿ya? Por un lado están los placeres intelectuales y por otro lado están los placeres sensoriales. Los placeres intelectuales, como su nombre indica, tienen que ver con el intelecto, con la mente, ¿no? Aquello que mentalmente disfrutas. Ver una buena película, por ejemplo, escuchar tu música favorita, conversar con aquel amigo que siempre te hace reír o siempre te hace pensar, leer tu obra literaria favorita. Todos esos son placeres intelectuales, placeres que tienen que ver con lo mental. En cambio, los placeres sensoriales son aquellos que tienen que ver con las sensaciones, ¿no? Con lo corporal, básicamente, como por ejemplo el comer, el dormir. Tienes placeres sensoriales al hacer ese tipo de acciones, ¿no? A ver, otro comentario dice, pero ¿cómo uno puede huir del dolor? Eso es imposible porque tarde o temprano vamos a pasar por tiempos malos. Bueno, es, es en cierta medida cierto. Después de todo, la vida es así. Es importante sentir cierto dolor para apreciar la vida muchas veces, ¿no? Creo que por esa razón también el hedonismo no nos da una técnica o una sugerencia de cómo evitar el dolor, ¿no? Simplemente nos dice hay que evitar el dolor, no nos dice cómo, porque quizás Epicuro fue consciente de que es imposible no sentir dolor, quizás en algún momento. Ahorita revivo Epicuro, dice. Con la Ouija no, con la Ouija no. Bien, y por otro lado, tenemos estas dos formas de subjetivismo. Primero, el utilitarismo. El utilitarismo dice que la utilidad o bienestar de la mayoría es el criterio de felicidad. El utilitarismo es una teoría ética que nos dice que una acción es buena, es correcta, es justa, cuando tiene como consecuencia el mayor bienestar para el mayor número de personas, ¿no? Eso en sencillo. Pregunta, ¿dónde está el bienestar? ¿En los objetos o en el sujeto? ¿Quiénes sienten bienestar? ¿Una piedra siente bienestar? ¿O los sujetos que pueden sentir sienten bienestar? Obviamente los sujetos, ¿no? Ahí está la clave, subjetivismo de nuevo. Se debe buscar la mayor felicidad para la mayoría de personas. Eso es lo que dice precisamente el utilitarismo. Y el máximo representante de esta postura es John Stuart Mill, ¿no? John Stuart Mill. Y por último tenemos el emotivismo. Pregunta, ¿de dónde viene la palabra emotivismo? ¿De qué palabra? De la palabra emoción, obviamente, ¿no? De la palabra emoción. El emotivismo dice que los juicios de valor emanan de las emociones individuales, ¿no? Los valores tienen su fundamento entonces en las emociones. Ahí está, emotivismo. ¿Por qué algo nos parece bello? Bueno, por las emociones que nos hacen sentir, ¿no? ¿Por qué algo nos parece bueno? ¿Por qué una acción nos parece buena? Pues por las emociones que nos hacen sentir esas acciones. Otra cosa que dice el emotivismo es que muchas veces se busca persuadir a los demás para que sientan lo mismo. Cuando tú vas a una obra de teatro, por ejemplo, y ves una obra que te parece muy bella, allí lo que están haciendo es recrear ciertas acciones que te van a
hacer sentir ciertas emociones. Y al hacerte sentir ciertas emociones, te están persuadiendo para sentir lo que una persona sentiría en la vida real si ocurriera aquello, ¿no? Por ejemplo, vas a una obra de teatro y se presenta una masacre en la obra, ¿no? Un asesinato. Muchas personas se emocionarían al ver eso en una obra de teatro, porque indirectamente se está persuadiendo a las personas para que sientan lo mismo. ¿Qué es lo que sentiría una persona si es que ve un asesinato en la vida real? Se sentiría muy mal, diría que eso es algo malo. Allí está la prueba. Lo malo, lo bueno, depende de las emociones que nosotros tengamos, ¿no? Las acciones buenas nos generan emociones positivas, emociones agradables, y las acciones malas, las personas malas, nos generan emociones negativas. Los valores entonces están en el sujeto, en las emociones del sujeto. Los valores son simplemente expresiones de las emociones individuales de los sujetos. Bien, hasta este punto está todo claro. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? Muy bien, gracias. Todo bien, dice. Todo bien. Ok, voy a tomar agua para continuar. Tenemos hasta las 5:30. Sí, no nos falta mucho, ¿no? Resista. Mm, Ya. Bueno, eso con respecto al subjetivismo. Eso con respecto al subjetivismo. Ahora dijimos que la otra posibilidad es el objetivismo, que dice que los valores están en los objetos, ¿no es cierto? Bien, el objetivismo tiene solamente dos variables. Empecemos por el naturalismo. El naturalismo dice que el fundamento del valor es algún tipo de propiedad que forma parte de la naturaleza material de las cosas. En otras palabras, ¿dónde está la belleza? Está en las cosas, en la naturaleza intrínseca o material de las cosas, ¿no? Decimos que una obra de arte es bella. ¿Dónde está la belleza? La belleza está en la naturaleza material de esa obra de arte. Una película es bella. ¿Dónde está la belleza? Un naturalista diría, la belleza está en la película misma, en la naturaleza material de la película misma. Un paisaje, decimos que es bello. ¿Dónde está la belleza? Bueno, la belleza no está en el sujeto, diría el naturalista. La belleza está en el paisaje mismo, en la naturaleza material del paisaje mismo. La belleza está en los objetos, entonces. A eso se le llama naturalismo. Naturalismo. Una idea muy intuitiva, muy fácil de entender. Y el mayor representante del naturalismo es el filósofo Herbert Spencer. Herbert Spencer. Em, Esa es la primera variante. La segunda variante del objetivismo es el idealismo objetivo. El idealismo objetivo. Y para entender esto, les voy a hacer una brevísima introducción de la teoría de Platón acerca de la realidad, ¿no? Miren, chicos, supongamos que estamos en un salón presencial y yo les digo, tráiganme una silla y pónganlo al centro del salón. O tráiganme una mesa y pónganla al centro del salón. ¿Van a poder hacer eso? Claro que sí, ¿no es cierto? Una mesa es algo que se puede tocar, que se puede transportar y que se puede poner o ubicar al centro del salón. Eso se puede hacer. Les digo, tráiganme una piedra y pónganlo al centro del salón. ¿Van a poder hacer eso? Claro que sí, obviamente. Ahora, una pregunta un tanto más complicada. Si yo les digo, chicos, tráiganme al número 2 y pónganlo al centro del salón. O tráiganme la idea de casa y pónganlo al centro del salón. ¿Van a poder hacer eso? ¿Van a poder traer al número 2
que es abstracto, o la idea de casa, la idea que no se puede tocar, que no se puede transportar como una mesa, y van a poder ponerlo al centro del salón. ¿Podrían hacer eso? ¿Qué dicen? Obviamente la respuesta es esa, ¿no? La respuesta es que no puedes hacer eso porque la idea de casa, la idea es algo abstracto, algo que no se puede tocar, que no se puede transportar. Tú no puedes transportar ideas, ¿no? Exacto, lo que pido es algo imposible. El número dos, ¿dónde encontrarías el número dos? ¿El número dos lo encontrarías en un bosque, por ejemplo? Para nada. El número dos es algo abstracto, algo ideal. Hace mucho tiempo atrás, el filósofo Platón se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que la realidad está dividida en dos reinos. Por un lado está el reino de lo material, de lo sensorial, aquello que podemos ver, que podemos tocar, que podemos palpar, ¿no? El mundo de los sentidos, lo llamó Platón. El mundo de las computadoras, de las mesas, de las piedras, de las casas. Pero eso no es lo único que existe. Hay un mundo más allá. Hay un mundo donde existen las ideas. La idea de casa, la idea de caballo, la idea de mundo. Los números existen en ese mundo ideal. Ese mundo no se puede ver, no se puede tocar, pero se puede pensar. La realidad está dividida en esos dos, entonces. A este último mundo, Platón lo llamó el mundo de las ideas. Allí está la idea de bien, la idea de belleza, la idea de número, la idea de casa, la idea de computadora también está. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mundos? En el mundo de los sentidos, todo perece, todo es imperfecto. Cualquier mesa que tú veas en algún momento va a dejar de existir porque se va a malograr. Cualquier casa que tú veas en algún momento va a desaparecer porque nada en este mundo sensorial vive eternamente. Por otro lado, en el mundo de las ideas nunca mueren. Podrían morir todas las personas del mundo, pero 2 más 2 seguiría siendo 4, ¿o no? Claro que sí. Ahí está. Los números que existen en el mundo de las ideas no dependen de las personas, no está en el mundo material, ¿no? Los números son perfectos, son eternos, son ideas eternas que nunca van a morir. A eso Platón le llamó el mundo de las ideas, el mundo perfecto. Ahora, la pregunta que nos interesa ahora es, Platón, ¿y dónde está la belleza? ¿Dónde está la idea de belleza? ¿Qué creen que nos diría Platón? ¿Mm? Utilizando lo que les acabo de contar. ¿Dónde estaría la idea de belleza, la idea de bien, la idea de bueno, etcétera? ¿En el mundo de los sentidos o en el mundo de las ideas? Ajá, obviamente la respuesta muy bien es que la idea de belleza está en el mundo de las ideas, ¿no? Es lo que dice aquí. El valor es una idea cuya existencia no depende del sujeto, pero tampoco del objeto material, depende del mundo de las ideas, ¿no? A eso se le llama idealismo objetivo. ¿Por qué? Idealismo porque viene del mundo de las ideas y objetivo porque no depende del sujeto, depende de los objetos en el mundo de las ideas, no en el mundo material, ¿no? Y eso, en resumen, es lo que decía Platón y lo que nos tiene que decir aquí con respecto al problema de dónde están los valores, ¿no? Bien, hasta aquí, chicos, ¿todo está claro? Antes de pasar a las preguntas, ¿todo está bien? Si hay alguna duda. ¿Mm? Todo bien, ¿no es cierto?
En este momento les voy a pasar por el chat las preguntas que vamos a responder ahora mismo, ¿eh? Bueno, y si no pueden abrirlo, yo voy a compartir la pantalla para que todos veamos las preguntas y respondamos juntos, ¿ok? Tan solo déjenme acomodar un momento aquí todo mm, para que puedan ver. Ah, ok, vamos a cambiar el color y ya está. Ya, pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? ¿Pueden ver las preguntas? Ya, excelente. Entonces vayamos con la primera pregunta, ¿eh? Para Marcelo, celebrar los cumpleaños es una mala decisión. Para empezar, argumenta, se trata de una festividad sin sentido, ya que un año más de vida únicamente debiera ser celebrado por las pocas personas que contribuyen en algo importante a su comunidad. Además, el gasto que implica la celebración muchas veces resulta excesivo y termina perjudicando al agasado, al agasajado, al cumpleañero. De lo expresado por Marcelo, ¿cuáles podemos inferir que son los valores que está considerando en su razonamiento? Uy, a ver, ¿qué respuesta dan? Los espero. Espero sus respuestas. Estupendo, muy bien. La respuesta es la A, en efecto, en efecto. Sociales y económicos, ¿por qué? Bueno, las pistas están aquí. Aquí habla de las personas, las pocas personas que contribuyen en algo importante a su comunidad. Está hablando de valores comunitarios o sociales. Luego habla de gasto. El gasto tiene que ver con lo económico, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces son valores sociales y económicos. Aquí no está hablando de que sea bueno o algo malo. No está hablando del placer o dolor, por eso se descarta la B. No está hablando de lo verdadero o racional y por eso se descarta cognoscitivo. Y funcional, bueno, no hemos visto valores funcionales, no es para engañarte, ¿no? Estético, no está hablando de lo feo o lo bonito, se descartan las demás alternativas. ¿Sí? Muy bien, es la A. Siguiente pregunta. El veganismo es un movimiento que busca un futuro libre de explotación animal, en el que los animales dejen de ser considerados objetos de consumo por y para el ser humano. Este movimiento afirma que se trata de millones de animales que sienten y que, por ello, sufren debido a las distintas formas de crianza y muerte que se les da. En consecuencia, resulta evidente que este sufrimiento se debe evitar. De lo anterior podemos inferir que el veganismo otorga una importancia fundamental a los valores. Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué dicen al respecto? Espero sus respuestas, ¿eh?
Oh, lo siento, lo siento. Perdón, perdón. Qué extraño. Ok, ok. Voy a repetir entonces lo que dije. A ver, a ver. Lo que dice aquí el texto es que los animales sufren. Esa es una palabra clave. Sufrimiento, sufrir dolor, tiene que ver con lo sensorial, ¿no es cierto? Pero también está hablando de muerte, la muerte que se les da. Entonces hay dos posibles opciones. O bien es la A o bien es la C. Ahora, la oración clave para responder está aquí. Dice, en consecuencia, resulta evidente que este sufrimiento se debe evitar. Aquí está hablando o le está dando énfasis mucho al sufrimiento y que éste se debe evitar. Y que éste se debe evitar. Uno podría pensar o interpretar esto de la siguiente manera. O sea, lo que está diciendo es que quizás podemos quitarle la vida a los animales, pero sin que sufran. Los animales mueren. Los humanos le quitan la vida a muchos animales. Podemos seguir haciéndolo, pero lo más importante es que debemos hacer que tengan una muerte digna, que no sufran cuando dejen de vivir. Entonces, si eso es así, si esta es la oración definitiva, ¿a qué pregunta? ¿A qué valor se le está dando más importancia, mayor, qué valor se está resaltando más? La respuesta es que como está hablando de sufrimiento y que es el sufrimiento que se debe evitar, no dice nada de que las muertes se debe evitar, sino el sufrimiento. Entonces, ¿qué valor está teniendo más protagonismo? ¿Lo vital o lo sensorial? Y la respuesta es que, ajá, muy bien, exactamente. Lo sensorial, exacto, lo sensorial. Esta sí fue una pregunta un poco con trampa, ¿no es cierto? Estuvo hablando de muerte y quiso que marques vital, ¿no? Pero la palabra o la oración clave estaba en la última oración. Este sufrimiento se debe evitar. ¿Deben continuar las muertes? El texto no lo dice. Quizás se puede entender como que continúen las muertes, pero al menos que no sufran al morir, ¿no? Bien, muy, muy buen intento, muy buen intento. Sigamos, pregunta 3. Alejandra considera que las carreras de ciencias poseen un valor superior a las carreras de humanidades. Por ello, empeña todos sus esfuerzos en estudiar física, química, biología, y en cambio desestima los libros de filosofía, arte y literatura. Uy, Alejandra. De esta actitud podemos inferir que la actitud de Alejandra, mm, ajá, exacto. La respuesta aquí es la A. Manifiesta un caso de jerarquía de valores, porque le está dando mayor relevancia a ciertas carreras que a otras. Está diciendo esto es más importante que el otro por ciertas cualidades. Fíjense que la B expresa una polaridad en su modo de valorar y la D son casi lo mismo, muestra una polaridad en sus valores. Creo que como casi son la misma respuesta, por eso se descartan. No pueden haber dos alternativas que digan lo mismo. Eh, y considera que no hay valores superiores ni inferiores. Bueno, este no es el caso, ¿no? Por descarte, entonces, por descarte es la A. Ahora, dijimos que aquí está hablando de jerarquía de valores, o sea que tiene que hablar de valores, de qué valores son más importantes que otros. Bueno, el texto no lo dice explícitamente, pero podríamos decir esto.
Las carreras de ciencia poseen un valor superior. ¿Qué valor? Quizás un valor teórico, un valor económico, porque el conocimiento científico puede traer tecnología. En cambio, desestima los libros de filosofía porque siente, el texto dice implícitamente que no tienen valor. ¿Por qué? Quizás porque no es tan económico como lo científico y tecnológico. Ah, quizás porque el arte no nos da verdades, el arte no trata tanto con la verdad, sino con los sentimientos, etcétera. Por descarte, entonces, es la A, y por un cierto razonamiento implícito en el texto también es la A. ¿Quedó claro entonces? Sí, justo ahí habla, pero solo presenta el valor teórico más no otro valor. Bueno, ni siquiera lo dice explícitamente. Solo dice poseen un valor superior. ¿Qué tipo de valores? No lo dice, pero podemos inferirlos, ¿eh? Bien, siguiente pregunta. Diego y Juan visitan un museo de arte y contemplan una pintura. Cuando conversan, Diego considera que la belleza del cuadro radica en la obra misma. Juan admitió que Diego tiene razón. Mira, aquí está la clave. La belleza del cuadro radica en la obra misma. Desde el punto de vista de la fundamentación de los valores, podemos inferir que... Ujú. Bien. Ajá. Excelente. Aquí la respuesta es entonces la C. Ambos asumen que los valores son objetivos. Recuerda que el objetivismo, como el nombre mismo ayuda a recordar, dice que los valores están en los objetos, en las cosas mismas. Y aquí dice la belleza radica en la obra misma. ¿Es objetivismo? Si dijera la belleza está en los sujetos, en las personas que miran, sería los dos amigos defienden el subjetivismo axiológico. Así es, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Eduardo afirma que incluso en las personas más generosas siempre existe un componente egoísta, pues cuando ayudan a otros solo lo hacen por la satisfacción que les reporta este gesto. Sin duda, las actividades en las que tales personas encuentran gozo son diferentes a las que la mayoría de las personas buscan, pero siguen estando motivadas por el afán de alcanzar cierto deleite íntimo. Deleite tiene que ver con lo placentero, ¿no es cierto? En lo que respecta a la fundamentación de los juicios de valor, la perspectiva de Eduardo coincide con... Mm, oh, lo siento, lo siento. Qué extraño. Como decía, aquí la respuesta es la propuesta del hedonismo porque habla del placer o dolor
Y aquí está hablando del deleite, que es algo así como un sinónimo de placer, ¿no? El subjetivismo universal se descarta porque no hemos visto eso, es solamente para distraerte. El naturalismo positivista, aquí positivista está tratando de engañarte, hemos visto solo el naturalismo. Y el objetivismo platónico hablaría más del mundo de las ideas o de las ideas en lugar del deleite. El hedonismo afirma que los valores se fundamentan en las sensaciones de placer. Bien, siguiente pregunta. Durante una entrevista, un crítico de cine declara lo siguiente. Entiendo cuando alguien me dice que las películas antiguas no son bellas. Realmente lo entiendo. ¿No es tan fácil captar la belleza de una pieza de arte que fue construida en un contexto muy distinto al nuestro? Pero si superamos las barreras del tiempo, descubriremos algo más, una verdadera obra de arte. La belleza está allí en la película y está más allá del tiempo. Y además está a disposición de cualquier persona para que pueda conocerla. Solo hay que hacer un pequeño esfuerzo. Bueno, la oración clave es, la belleza está allí en la película. Lo planteado por este crítico implica que, bueno, la postura que dice que los valores están allí en los objetos mismos se llama objetivismo. Y bueno, aquí la respuesta es el valor, como la belleza, es una propiedad que reside en los objetos del mundo. Exacto. Esa es la respuesta correcta. ¿El reconocimiento de ciertos valores requiere saberes técnicos? Bueno, dice algo por el estilo, pero no es el punto más importante del texto, ¿no? Es algo así como una idea secundaria. El valor se sostiene en una forma ideal que preserva su esencia. Eso es lo que diría un platónico, ¿no? Y aquí no está hablando del mundo de las ideas ni nada por el estilo. Y la valoración requiere pasar el filtro de la subjetividad intelectual. Bueno, es una oración compleja que es para distraer, ¿no? No está hablando tanto aquí de subjetivismo. Bien, siguiente pregunta. Dana comenta con una amiga que, cuando se trata de escoger pareja, deberíamos de enfocarnos no solo en la apariencia física, las riquezas o el carácter de la persona, sino que también deberíamos de considerar los principios que conducen a esas cualidades. Y agrega, viéndolo bien, tú estás con una persona que también se mueve por ciertas ideas. Si decides pasar eso por alto, puede que ya estés aceptando el fracaso de esa relación. Una persona generosa y honesta es garantía de una relación estable. ¿Confirman o no confirman? El resto son solo elementos secundarios. Ok. En la postura de Dana podemos reconocer qué cosa. Ok, muy bien. Aquí la respuesta es la prioridad de los valores éticos porque está hablando de la honestidad, la generosidad. Y mientras que la generosidad sí es un valor social, ah, lo honesto tiene que ver con lo bueno y lo malo, lo generoso también con lo bueno y lo malo, ¿no? Pero aquí no está hablando de generosidad y no está mencionando o no hace énfasis en su relación con otras personas, sino generosa y ya. Y la honestidad. Así es que la prioridad de valores éticos por encima de otros valores. Un total desprecio por los valores sociales, no, para nada, al contrario, los está valorando. Una defensa de su inclinación personal por valores religiosos, bueno, no ha metido a la religión aquí cuando valora a una persona. Y la ausencia de polaridad cuando se trata de valorar a una persona, bueno, no está hablando aquí de contrariedad ni nada por el estilo, no está hablando de polos opuestos, ¿no? La respuesta es la D entonces. Pregunta 8.
A ver, vamos a acomodar y ya está. En un salón de clases, el profesor ha tomado una decisión polémica. En vista de que gran parte de sus estudiantes no entendieron las primeras clases, ha decidido volver a explicarlas en un horario extraordinario. El desacuerdo sobre esta decisión vino por parte de un pequeño grupo de estudiantes que no tuvieron problemas con las lecciones iniciales. Para ellos, la decisión va contra la competencia justa que permite a unos estudiantes resaltar y ganar oportunidades por mérito propio. Frente a este escenario, desde la concepción utilitarista, se podría decir que, recuerden, el utilitarismo decía que la acción buena es aquella que conduce al mayor bienestar para el mayor número de personas, ¿no? A ver, dice, el desacuerdo sobre esta decisión vino por parte de un pequeño grupo de estudiantes que no tuvieron problemas con las lecciones iniciales. Eso quiere decir que la mayoría sí tuvo problemas y el profesor está ayudando a la mayoría por sobre una minoría. Entonces, la respuesta aquí es la C. La decisión del profesor es buena en tanto que beneficia a una mayoría, ¿no? De acuerdo al utilitarismo, dice acá. Bien, terminemos rápidamente las dos últimas preguntas. Cuando un actor representa bien su papel en una puesta en escena, puede lograr que el público rechace ciertos comportamientos. Imaginemos que el papel principal de una obra de teatro es el de un padre que sufre todo tipo de injusticias con tal de proteger a sus hijos. Los padecimientos del padre son tales que conmueven al público y lo llevan a las lágrimas. Al salir del teatro, el espectador lo pensará dos veces antes de cometer algún acto injusto, porque es muy probable que recuerde alguna escena de esa pieza teatral. El caso anterior tiene similitud con lo señalado por el emotivismo respecto de qué. Ujú. A ver, algo que decía el emotivismo es que las emociones pueden ayudar a convencer a las personas, ¿no? Entonces, eso es completamente compatible con la C. Las emociones son el instrumento para convencer moralmente a las personas. Un emotivista estaría completamente de acuerdo con eso, ¿no? De hecho, es lo que vimos en la diapositiva. Y terminemos con lo último. Juliana decide hacer una pausa en su estresante quehacer diario para dedicarle tiempo a disfrutar de la conversación, que para ella es una auténtica medicina para su cuerpo y espíritu. Más aún si es con su amigo Julio, quien posee la paciencia de saber escuchar. Ella sostiene que una agradable conversación debe superar lo efímero y lo transitorio. Se puede decir que la apreciación de Juliana sobre la conversación concuerda con una agradable conversación. Creo que por ahí estaría la clave. A ver, aquí no está hablando del el mayor bienestar para el mayor número de personas. Por lo tanto, esta opción se rechaza el utilitarismo. No está hablando de que los valores estén en las cosas mismas, por eso se rechaza el naturalismo. Queda entre la A y la B. Y no está hablando tanto de que los valores se fundamenten en las emociones. Está más diciendo que es importante el placer, lo agradable. Por eso la respuesta aquí es el hedonismo de Epicuro, ¿eh? Por esa razón.
Bien, chicos, estamos justo a la hora. Espero que hayan podido aprender algo, disfrutar de la clase. Me han dicho que todo estuvo perfectamente claro, así es que me alegra por eso y nos vemos en la siguiente clase, ¿eh? Cuídense y a seguir estudiando.